Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Nayeli Soto, estudio la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les vengo a hablar sobre mi proyecto. El nombre del proyecto es Movimiento Parabólico con Catapulta. El movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que nos ofrece resistencia a la base y que esté sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos, movimiento horizontal y movimiento vertical. La fuerza, todos nos preguntamos la fuerza de la catapulta. El tipo más eficaz de la catapulta se efectúa por la gravedad y el resultado es el movimiento de una parábola. Si nos fijamos acá, tenemos un ejemplo del movimiento parabólico. Esto es la catapulta. O sea, esto nos hace, si esto lo hacemos, si nos fijamos aquí, esto es una cuerda. Cuando la cuerda se rompe, eso hace la fuerza y empuja la pelota. Si podemos fijarnos en este ejercicio, ahí nos enseña cómo hace la catapulta su trabajo. Características: conocimientos, la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de altura entre salida y llegada. Se conocerá toda la trayectoria de los ángulos de salida y llegada. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con los ángulos de una salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijando el ángulo, el factor más importante es la velocidad constante. Se puede analizar el movimiento vertical independientemente del horizontal. Al componente horizontal se mantiene constante. Si nos fijamos en esta imagen, el ángulo que tira la pelota es de 45 grados y la velocidad es constante. En los fundamentos, el tiro parabólico es el resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniforme variado. Hay dos tipos de tiro parabólico: el tiro horizontal y el tiro vertical X. Y si nos fijamos aquí, nos aparece el eje Y, el eje Y y el eje X. El eje X, MRUA y MRUB. Y en el eje Y es caída libre. Aquí nos aparece donde se encuentra el eje y el eje X. Ecuaciones físicas. Las ecuaciones del movimiento parabólico son las ecuaciones del MRUA para el eje X, las ecuaciones de MRUA para el eje Y. Aquí las encontramos, dando, como dijimos anteriormente, que la velocidad forma un ángulo A con la horizontal al componente X y se determina recurriendo a las relaciones trigonométricas más habituales. Y aquí tenemos una fórmula de razones trigonométricas según el teorema de Pitágoras. La descomposición del vector de velocidad. Cualquier vector
incluida la velocidad, puede descomponerse en dos vectores que tienen la dirección de los ejes. Los módulos de ambos vectores se pueden calcular a partir del ángulo que se ha creado el vector con la horizontal mediante las expresiones que aparecen. En esta figura nos aparece el eje X y el eje B. En el eje B es hacia arriba y el eje X es hacia abajo. Y el ángulo el ángulo puede variar acá, puede ser de 45, pero normalmente eh, para hacer, para practicar la parábola, el movimiento se mantiene en 45. En otros casos puede variar, pero en ese ejercicio nos aparece en un ángulo de 45 grados y donde nosotros ya lo encontramos. Bueno, las aplicaciones. Podemos decir que las aplicaciones finalmente son el cálculo de las magnitudes cinemáticas en el movimiento parabólico. Las aplicaciones son definidas por 4. La posición, que está definida por el eje horizontal y el eje vertical. La velocidad, que está por metros sobre segundo y por el eje horizontal y por el eje vertical. La aceleración pues, está por metros sobre segundo cuadrado por eje horizontal y eje vertical. Y en la parte que conforma el proyecto, se dice que el movimiento es caracterizado como un objeto o proyectil sujeto a las leyes de campo gravitatorio uniforme. Un medio de poca o nula resistencia se le considera la conjunción de dos movimientos, un desplazamiento horizontal uniforme y otro acelerado. El movimiento de cualquier objeto se lanza con una velocidad que tiene un componente paralela a la superficie terrestre o otra perpendicular. Aquí nos da algunos ejemplos. Podría ser la trayectoria de una pelota de golf durante el tiro inicial de una larga distancia. Como podemos ver esta imagen, que es la de golf, podemos observar que llega a la trayectoria, que sería donde la mete, exactamente donde tira la persona. El chute de una pelota del fútbol desde la arquería hasta el caer el campo contrario. Pueden hacer algunos ejemplos. A continuación les voy a explicar cómo es la estructura de mi experimento. Bueno, en el video anterior les dejé cuáles eran los materiales. Ahora a continuación vamos a ver la estructura. Vamos a explicar la estructura. El primer paso tenemos que tener nuestra tablita ya forrada. En mi caso yo ya la tengo forrada. El otro paso es la tenaza. Tienen que pegarla así, se tiene que pegar así, ya sea con pegamento o con cinta o con masking, con lo que ustedes quieran. En mi caso yo la pegué con tape. Después de ya haberla tenido así, vamos a pegar esto sobre la tabla. Vamos a aplicar un poquito de pistol con silicón.
Cuando ya la tenemos así, ahora vamos a pegar nuestro transportador para medir nuestro ángulo. Eso es muy importante. Lo pegamos. Lo pegamos así en la parte de abajo de la tenaza. Bueno, esa es nuestra estructura de nuestro experimento, y después ahora viene el funcionamiento que nos da nuestro experimento. Bueno, ahora les voy a explicar cuál es el funcionamiento, la función que hace nuestro experimento ya cuando esté estructurado. En mi caso ya lo tengo y a continuación les voy a enseñar. Hacemos la cuchara hacia abajo. Hacia abajo. Si se fijan que nuestra pelota cayó ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agarramos nuestra regla desde donde está pegado nuestro compás, nuestro transportador, perdón. Miramos la velocidad. En mi caso tiene 50. Ahora nos vamos a fijar cuál fue nuestro ángulo. En este caso, nuestro ángulo fue de 60. Y eso fue todo por el video. Muchas gracias.